Hola a todos, soy Raúl Gisbert y el título de mi ponencia es Reescribir el monomito, el viaje del héroe en Final Fantasy VII, VIII y IX. El concepto de viaje del héroe, formulado por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, constituye uno de los modelos narrativos más influyentes de la narrativa moderna. Este modelo del monomito, cuya estructura está basada en la separación, iniciación y retorno del héroe, ha inspirado una enorme cantidad de obras en literatura, cine, videojuegos, cómics y otros medios. Sin embargo, el auge del videojuego como medio narrativo plantea desafíos y posibilidades nuevas para la aplicación de este modelo, debido a su carácter interactivo y a la agencia del jugador en la construcción del relato. En este artículo se propone un análisis comparativo del viaje del héroe en tres títulos emblemáticos de la saga Final Fantasy, el 7, el 8 y el 9. Estos juegos, publicados para PlayStation 1, no solo consolidaron la capacidad narrativa de la franquicia, sino que también marcaron un hito en la evolución de la ludonarrativa, es decir, en la convergencia entre el juego y el relato. Asimismo, en esta presentación examinaremos cómo el monomito se transforma a efectos de representar distintas subjetividades y experiencias lúdicas. La formulación del monomito parte de la identificación de una estructura narrativa arquetípica común a los mitos de distintas culturas. Dicha estructura se articula en tres grandes fases: separación, iniciación y retorno, que engloban etapas como la llamada a la aventura, el cruce del umbral, las pruebas y la obtención de la recompensa. Aunque este modelo ha sido ampliamente discutido y revisado desde la narratología y la crítica de la mitología, su capacidad de adaptación a nuevos medios ha garantizado su vigencia en esta cultura contemporánea. En el ámbito de los estudios narrativos, el monomito ha sido aplicado de manera sistemática al cine y a la literatura popular, especialmente a partir de su reformulación funcional en manuales de escritura como El viaje del escritor, de Christopher Vogler. No obstante, la aplicación del viaje del héroe al videojuego requiere una reconsideración teórica, ya que este medio introduce una dimensión interactiva que altera las relaciones tradicionales entre el autor, el texto y el receptor. A diferencia de los relatos literarios o audiovisuales, el videojuego no presenta una narración cerrada, sino una experiencia narrativa que se despliega a través de la acción del jugador. Desde esta perspectiva, la ludonarrativa, ya que es un concepto que designa la articulación entre mecánicas del juego y el relato, se convierte en un marco teórico fundamental para analizar la presencia del monomito en el videojuego. Autores como Spenarced han señalado que los videojuegos pueden entenderse como textos ergódicos, es decir, textos que requieren un esfuerzo no trivial por parte del usuario. En este sentido, el viaje del héroe no se limita a la progresión narrativa del protagonista, sino que se materializa también en el recorrido del jugador a través del sistema de juego. Diversos estudios han subrayado que el monomito en el videojuego funciona como una estructura narrativa flexible, capaz de adaptarse a la no linealidad, la repetición y la fragmentación propias de este medio. Joule, por ejemplo, sostiene que los videojuegos se sitúan en un espacio híbrido entre reglas reales y mundos ficcionales, lo que permite que las etapas del viaje del héroe se integren tanto en la progresión narrativa como en la progresión lúdica. Así, superar una mazmorra, adquirir nuevas habilidades o vencer a un jefe final puede leerse como una actualización lúdica de las pruebas iniciáticas del héroe. Asimismo, Henry Jenkins propone entender los videojuegos como una forma de arquitectura narrativa, en la que la historia se construye a través de la exploración del espacio y la interacción con el entorno. Desde este enfoque, el monomito no se presenta necesariamente como una secuencia cerrada de acontecimientos, sino como un conjunto de posibilidades narrativas que el jugador activa mediante su participación. El viaje del héroe se convierte, por tanto, en una experiencia compartida entre el personaje y el jugador, ambos sometidos a procesos de aprendizaje, transformación y superación. A investigaciones centradas específicamente en el viaje del héroe en videojuegos han destacado que este modo puede aplicarse no solo al arco narrativo del protagonista, sino también a la experiencia subjetiva del jugador. Así, desde una perspectiva semiótica,
El monomito puede entenderse como un signo narrativo que articula sentidos a distintos niveles, ya sea visual, textual, mecánico o experiencial. No se trata, por tanto, únicamente de reconocer las etapas del viaje del héroe en la trama, sino de analizar cómo éstas se inscriben en la interacción, el ritmo del juego y, por ejemplo, la implicación emocional del jugador. En consecuencia, el videojuego no solo reutiliza el monomito, sino que lo reformula, desplazando su significado hacia una experiencia participativa que redefine la figura del héroe y del receptor. El itinerario de Cloud Strife en Final Fantasy VII constituye una de las reformulaciones más complejas y subversivas del viaje del héroe dentro del medio videolúdico. En apariencia, el juego presenta una estructura cercana al monomito clásico. Un joven mercenario recibe una llamada a la aventura al unirse al grupo terrorista Avalancha, abandona el mundo ordinario y se enfrenta a amenazas de alcance global. Sin embargo, esa estructura se ve profundamente desestabilizada por la fragmentación identitaria del protagonista y por el papel central que adquiere la memoria y el trauma en la configuración del relato. A diferencia del héroe campbelliano tradicional, cuya identidad suele estar claramente definida desde el inicio, Cloud se construye como un sujeto escindido. Su falsa autoimagen como exmiembro de Soldado y su identificación con el héroe ausente, Zack, funcionan como un simulacro de heroicidad que el propio relato se encarga de desmontar. En este sentido, la llamada a la aventura no solo impulsa una acción extrema, sino que inaugura un proceso de cuestionamiento del yo, en el que el viaje del héroe se transforma en un viaje hacia la verdad identitaria. Las etapas del monomito aparecen así desarticuladas. El descenso al mundo subterráneo, asociado tradicionalmente a la iniciación, se manifiesta en Final Fantasy VII como un descenso a la psique, al mundo interior del protagonista, especialmente a los episodios relacionados con el livestream, donde la memoria, la conciencia y el pasado se entrelazan. Desde una perspectiva semiótica, el personaje de Cloud problematiza el signo heroico. La figura del héroe deja de ser un modelo estable y ejemplar para convertirse en un sujeto vulnerable, cuya legitimidad depende del reconocimiento de su propia quiebra. El jugador, por otra parte, al participar activamente en la reconstrucción de la memoria del protagonista, se convierte también en intérprete de este monomito. De este modo, Final Fantasy VII propone una lectura posmoderna del viaje del héroe, acorde con sensibilidades contemporáneas que desconfían de los grandes relatos épicos cerrados. En Final Fantasy VIII, el viaje del héroe se articula en torno a la evolución emocional de Squall Lionheart, configurando una versión introspectiva y psicológica del monomito. Aunque el juego mantiene una estructura narrativa épica, con conflictos bélicos, amenazas temporales y grandes antagonistas, el eje central del relato reside en el proceso de apertura afectiva del protagonista. Squall se presenta inicialmente como un héroe reacio a la comunidad, caracterizado por el aislamiento emocional y la negación del vínculo con otros. Esta actitud puede interpretarse como una resistencia a la llamada a la aventura en su dimensión simbólica. Squall acepta las misiones que se le encomiendan como parte de su formación militar, pero rechaza implicarse emocionalmente en el viaje. El cruce del umbral no se produce plenamente hasta que el protagonista comienza a reconocer la importancia de sus relaciones con Rinoa y con el resto del grupo. Las pruebas iniciáticas del monomito se traducen en este videojuego en conflictos internos más que en hazañas externas. Por ejemplo, el enfrentamiento con la bruja funciona menos como un antagonismo personal que como una amenaza abstracta, mientras que el verdadero desafío del héroe consiste en superar el miedo al abandono y a la pérdida. En este sentido, el viaje del héroe en Final Fantasy VIII desplaza el foco de la épica tradicional hacia una narrativa de la intimidad y el crecimiento emocional. Desde el punto de vista ludo-narrativo, el jugador acompaña a Squall en un proceso de aprendizaje que no solo es mecánico, sino también afectivo. Las decisiones narrativas, las escenas de diálogo, por ejemplo, y la progresiva cohesión del grupo refuerzan la identificación con el conflicto interior del protagonista. Por tanto, el monomito se reinterpreta como un recorrido hacia la madurez emocional, donde el retorno no implica tanto la restauración del orden como la integración del héroe en una red de vínculos significativos. Por último, Final Fantasy IX propone una relectura deliberadamente clásica del viaje del héroe, en contraste con las deconstrucciones y desplazamientos presentes en los títulos anteriores. El recorrido de Gitán se ajusta con mayor claridad a etapas del monomito campbelliano, llamada a la aventura, abandono del hogar,
pruebas y retorno transformado. No obstante, este clasicismo estructural se combina con una profunda reflexión existencial que actualiza el sentido del arquetípico héroe de Campbell. Gitán se presenta como un héroe nómada y despreocupado, cuya ligereza inicial oculta una falta de raíces. La aventura comienza como un juego y un acto de rebeldía, pero progresivamente se transforma en una búsqueda identitaria. Las pruebas del monomito en Final Fantasy IX no solo ponen a prueba la valentía del héroe, sino también su capacidad para otorgar significado a la vida frente a la certeza de la muerte. Este tema recurrente en el juego sitúa el viaje del héroe en un plano filosófico, donde la pregunta central no es únicamente cómo salvar el mundo, sino el por qué vivir. El retorno del héroe, en este caso, no supone una restauración ingenua del orden, sino una aceptación consciente de la finitud de la vida y de la responsabilidad ética hacia los otros. Para finalizar, el análisis comparativo de Final Fantasy VII, VIII y IX permite afirmar que el viaje del héroe, lejos de constituir una estructura narrativa rígida o anacrónica, se manifiesta en el videojuego como un modelo profundamente flexible y resignificable. A partir del marco teórico desarrollado, se ha puesto de relieve que el monomito campbelliano no se limita a ser reproducido de forma mimética en la ludonarrativa, sino que es reinterpretado en función de las particularidades del medio interactivo y de los modelos de subjetividad que cada obra propone. Asimismo, el análisis ha subrayado el papel central del jugador como instancia activa en la actualización del monomito. A diferencia de otros medios narrativos, el videojuego convierte al receptor en un agente que participa directamente en el viaje del héroe, tanto en el plano narrativo como en el lúdico. En conclusión, Final Fantasy VII, VIII y IX constituyen ejemplos paradigmáticos de la capacidad del videojuego para reformular estructuras narrativas clásicas y situarlas en un marco interactivo contemporáneo. El presente estudio sostiene que el monomito, entendido como signo semiótico dinámico, encuentra en la ludonarrativa un espacio privilegiado de renovación. De este modo, el videojuego se consolida como un corpus legítimo y necesario dentro de la literatura comparada y los estudios narrativos actuales, capaz de ampliar y enriquecer la comprensión de los arquetipos míticos en la cultura del siglo XXI.